¿Cómo estás, Dolores? Buenas tardes, gracias como siempre por tener esta posibilidad nosotros desde Licenciado para hablar, de hablar exactamente con ustedes. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Francisco. ¿Todo bien, vos? Bien, bien, acá estamos. Arrancando este lunes, viste que nosotros Sí, rarísimo. arrancamos hoy, pero bueno. Bueno, vamos a ver de qué se trata la columna de hoy, que como siempre los encabezados son interesantes y nos ayudan muchísimo a desasnarnos, sobre todo a nosotros los machistas. A ver. Bueno, el cuento de la cigüeña. Sí. Sabemos de qué se trata, básicamente. Sí. Esa idea de que al bebé lo trajo la cigüeña. Que de repente apareció un bebé y lo trajo la cigüeña. Bueno, en la sociedad actual esto se viene haciendo algo bastante más real de que esa historia fantástica que se solía contar. Y tiene que ver con un tema que ya charlaron con Rosana hace unos meses, cuando Rosana puso la paternidad en cuestión y estuvieron charlando sobre las diferentes técnicas de reproducción asistida para poder acceder a la paternidad o maternidad. Y bueno, nos pareció interesante tratar específicamente el tema del alquiler de vientres, no solo acá en la Argentina, como habían charlado con Rosana, sino también en el mundo, porque esto es un fenómeno mundial. Ya que parece que las cigüeñas viajan por todos lados y traen bebés. viene apareciendo el tema de esta manera. No precisamente de París, pero hay otros lugares de donde está llegando la cigüeña. Y queríamos empezar charlando un poco del alquiler de vientres, o se la conoce técnicamente o legalmente como la gestación subrogada o por sustitución. Básicamente se trata de que una mujer, que la vamos a conocer a partir de ahora como la gestante, accede a gestar el hijo de otra persona o pareja. Previamente, pequeño detalle, tiene que haber firmado un contrato entre ambas partes, entre la persona o pareja que está, digamos, que está requiriendo el servicio de la gestante, en el cual la gestante renuncia al derecho de maternidad. Y existen dos tipos de gestación. La gestación subrogada tradicional o parcial, en donde la mujer gestante, además de poner el vientre, aporta la carga genética. O sea, se le hace una inseminación artificial con el semen del futuro padre. Bien. Y ella aporta, digamos, el 50% de ese bebé es de ella. Y si no, la gestación subrogada, gestacional o completa, que es, la mujer gestante no es la que pone los óvulos los pone otra mujer. Bien. Solo pone el vientre. Entonces ahí entendemos, por ejemplo, el caso de Mirko, que la mamá de Mirko, o sea, que quien gestó a Mirko era una mujer negra, y Mirko salió rubio de ojos claros. Y ¿dónde está la carga genética de esa mujer? No está, porque básicamente primero se compraron óvulos, se hizo se creó el embrión y luego se le introdujeron a esa mujer para que lo gestara. Entonces, de esa manera, esto genera, digamos, como que esa mujer no tiene nada que ver con ese bebé que nace. ¿Vos más o menos tenés alguna idea cuándo se empezó a hablar del alquiler de vientres, la maternidad subrogada? La verdad que no. No. Bueno, yo me puse a chusmear un poquito a ver desde cuándo era esto, porque uno más o menos se empezó a enterar cuando empezó a escuchar los casos de los famosos de acá o de algún famoso de afuera que fueron padres. ¿Y cómo fueron padres? Vientres de alquiler. A ver, ¿de qué se muchas trata mujeres esto? También que fueron madres sin padres. También. Sí. Los casos famosos, digamos, lo que llegan a las revistas y a los programas de Chimento, que no se va enterando. Exactamente. Bueno, la historia de las madres sustitutas comienza en la década del 70, más o menos, con el desarrollo de la fertilización asistida, que es más o menos cuando se empieza a desarrollar esta técnica. Y en 1975, en Estados Unidos, sale por primera vez una publicación, un anuncio, en donde una pareja estéril buscaba una mujer dispuesta a recibir plata, o sea, una remuneración, por ser inseminada artificialmente para tener el hijo que ellos necesitaban. Y a partir de este primer caso se empezaron a organizar
diferentes lugares profesionales que contactaban mujeres dispuestas a gestar con parejas interesadas a que les tuvieran un hijo. A medida que el fenómeno avanzaba, te podrás imaginar que arrancaron los conflictos, digamos, esto no fue gratuito, y se abrió un debate social bastante importante. Uno de los casos más resonantes fue el que se llamó Baby M, que en 1984, una mujer se contactó con el Centro de Infertilidad de Nueva York y accedió a ser inseminada y gestar el hijo de una pareja por dinero. Cuando nació el bebé, la mujer lo entregó como había arreglado, pero luego se arrepintió al día siguiente. Y bueno, el caso fue llevado a la justicia y la justicia falló en favor de la pareja. Pero a su vez empezaron a surgir un montón de proyectos en un montón de lugares donde se prohibía la gestación subrogada por una cuestión, bueno, esto es un quilombo en puerta, vamos a decirlo de esta manera. Bueno, y a partir de los años 80, con este caso, y los avances de la fecundación in vitro, permitieron que el segundo tipo de gestación, o sea, la gestación subrogada gestacional o completa, donde 3 partes ponen lo que hay que poner para armar el bebé, digamos. Increíble. Sí, a este nivel. Por eso la cigüeña parece que realmente ha hecho realidad el cuento. A ver, ¿cómo es lo de las 3 partes? Digamos, esta es el segundo tipo de alquiler de vientres que se da en el sentido de vos solo pones el vientre, otra mujer pone los óvulos y el esperma lo conseguimos por otro lado. Entonces se concreta primero el embrión y luego se fecunda a la mujer con ese embrión. Que se empezó a hacer la forma más segura para todas las personas que contrataban este servicio, sean parejas, mujeres solas, varones solos, porque de esa manera no corrían el riesgo de que la mujer después dijera, che, el 50% de este bebé es mío, no me importa qué tipo de contrato firmé, me lo quedo al bebé. Entonces ese sería como el problema. Entonces este tipo de procedimiento les permite a las parejas poder pelear mucho más la patria potestad de ese bebé que nace. Pero bueno, y uno se pregunta, che, esto sabemos que en Estados Unidos funciona, o sea, en Ucrania por la guerra que escuchamos que habían quedado un montón de bebés parados, que no los venían a buscar porque había una guerra, algunos lugares como en India, sabemos que esto sucede, pero desde la década del 90 que existe una gran diversidad de regulaciones a lo largo del mundo, donde si lo permiten, pero si no hay una cantidad de grises que llaman la atención. Por un lado, tenemos Australia, donde salvo una jurisdicción que no tiene regulación, todas las demás lo plantean como un delito penal. En Estados Unidos, como todo, siempre varía en qué estado está uno. Bien, así como Australia entonces en Australia solo en un lugar no hay regulación. Entonces, cuando no hay regulación, queda un no está prohibido, está permitido. No está, acá forma. Esto sucede, no sucede. Bien. En Estados Unidos existen un montón de estados que lo permiten y otros que no. Los estados donde es legal, por ejemplo, California, Nueva York, Oregon, Oklahoma y un par más. Ahí es donde seguramente los famosos argentinos que fueron a contratar estos servicios estuvieron. Washington, por ejemplo, también. Después tenemos países como la India, que hasta el 2015 cualquiera podía ir y contratar tanto la subrogación altruista como comercial, o sea, firmar un contrato o el hecho de que, bueno, nada, la amiga de una amiga se copó y me va a tener al pibe. La cuestión sí, porque también lo presentan de esta manera por momentos que es como después empezamos a encontrar ciertos detalles en estas regulaciones, como por ejemplo que solo se permite la subrogación altruista, o sea, en el sentido de que así como vamos a ver un paralelismo para el final con el tema de la donación de órganos. Viste que la donación de órganos, uno no puede vender órganos, pero sí lo puedes donar.
Bueno, en este caso, bueno, vendría a ser como, bueno, el altruismo. Una mujer altruista decide poner el vientre para que nazca este bebé. Pero después encontramos en las mismas regulaciones que dicen que las parejas se tienen que hacer cargo, las parejas o quien vaya a ser el futuro padre o futura madre, deben, digamos, como correr con los gastos. Y empezamos a ver que los gastos son un poco superiores a lo que sería un simple gasto simple gasto, no es un simple gasto, pero digamos, el gasto que se lleva adelante en la maternidad y parece más un sueldo que un gasto. Bueno, en India, como te decía, hasta el 2015 cualquiera podía ir, también era legal para extranjeros, pero después de un caso bastante complicado que terminó en la Corte Suprema de la India, se decidió que la ciudadanía del niño era la misma que la de la madre sustituta. Entonces, a partir de este hecho se cambió la regulación. En Irán, por ejemplo, como para ver otro continente, ahí en Asia también, todos los arreglos de gestación subrogada, tanto comercial como altruista, son legales. Tenemos casos como México, donde actualmente está permitida y se llevan adelante casos completamente legales. Después en Portugal, en un principio se había aprobado, pero después se tuvo que ir para atrás con la ley, porque hubo muchos debates al respecto. Y bueno, y tenemos los casos de Rusia y sobre todo de Ucrania, donde, bueno, esto es un negocio. En Ucrania directamente está lo que se llama las granjas de mujeres, donde básicamente hay un montón de mujeres que están esperando hijos de otros, que en algún momento van a venir a pasar a buscar, y que ahora esa crisis se volvió mucho más cruda con respecto a la guerra, porque un montón de mujeres que habían encarado un embarazo por un alquiler de vientres quedaron varadas en esa situación y sin saber qué va a pasar, si van a venir a buscar al hijo, si se van a hacer cargo, preguntas que uno se hace, ¿no? No, pero me imagino, ¿viste? Vos me decís una granja y uno se imagina, no sé, un animal en una granja, ¿no? Más o menos lo mismo le pasa por la cabeza cuando vos decís una granja de mujeres, ahí para tener hijos. Bueno, allí, digamos, la legislación es muy permisiva en Ucrania. Sí. Pero en América Latina, ya nombramos a México, pero acá en el Cono Sur no estamos exentos, y tenemos Uruguay, que desde el 2013 el alquiler de vientres está regulado por la Ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida. Y acá después te voy a pasar un artículo que escribió Rosana, donde analiza muy bien todo el caso uruguayo, porque es un tema a tener en cuenta desde Argentina, porque digamos es el país vecino, digamos le tenemos que prestar atención. Y bueno, digamos, el procedimiento aparece dentro de las prácticas autorizadas, o sea, el procedimiento de gestación, y se pueden acceder a este tipo de tratamiento mujeres infértiles o parejas biológicamente impedidas. ¿Eso en Uruguay me está diciendo? Sí. Claro, esto es en Uruguay, es lo que dice. Mujeres infértiles y parejas. Y parejas biológicamente impedidas. Bien. ¿Eso está legislado? Eso está legislado por la ley 19.167 uruguaya, ¿no? Y bueno, en el caso del alquiler es totalmente altruista y la mujer que lleve adelante la gestación y el parto solo puede ser familiar, en teoría, hasta segundo grado de la pareja, digamos, de la madre, digamos. ¿Entonces no permite el alquiler? Tiene que ser En teoría no lo permite, pero lo permite, porque la filiación materna, dicen, estará determinada por el parto o la cesárea de la madre biológica. En el caso de existir subrogación, la madre será la mujer que ha solicitado la práctica, o sea, no aquella que la haya gestado o parido. Después, ¿cómo uno certifica la identidad, digamos, de que es altruista, que quién va a realizar esto? Y bueno, ahí viene siempre el problema, que tiene esto, que tienen los grises o que tienen los lugares donde esto se permite. ¿Hasta dónde puede la ley determinar que una mujer viene y dice yo quiero hacer esto por altruismo, por buena voluntad, y después uno se entera que por diversas vías a esta mujer se le estuvo pagando el servicio?
Pero lo interesante de esto, y volvemos un poco a aquello que habíamos hablado con Rosana alguna vez, esta idea de que el alquiler de vientres y la ovodonación, porque también la ovodonación, existen un montón de mujeres que están donando óvulos para que esta práctica también se pueda desarrollar, se presenta como un servicio a la sociedad y como en particular a personas que necesitan formar una familia. Y acá viene el punto, necesitan formar una familia. Yo me acuerdo que aquella columna hace unos meses con Rosana y vos habían charlado esta idea de que tanto la paternidad como la maternidad no se trata de un derecho, sino de un deseo. Que obviamente desde el momento en que llega el bebé se transforma en una obligación, porque uno se tiene que hacer cargo de esa vida, digamos, al momento en que ya está, cuando llegó. Pero esta idea de cómo se presenta este servicio. Hay gente que necesita formar una familia y hay mujeres que, digamos, van a poner el cuerpo para poder, digamos, cumplir este deseo que tienen estas otras personas, digamos. Y me recordó un poco, ¿te acordás que en los últimos meses hubo un debate con respecto a una entrevista de Milei y el tema de la venta de órganos, eso que te hablaba hace un ratito de que hay un paralelismo, pero la realidad es que en todas partes la venta de órganos está prohibida, digamos, o por lo menos en nuestro país lo está. En cambio, con el tema del alquiler de vientres, entre primero los lugares donde es legal y los grises, se genera, digamos, se genera o se supone que supone que aquellos que quieren tener un hijo, aquellos que necesitan formar esa familia, pueden encontrar a una mujer dispuesta a atravesar el embarazo. ¿Y esto es posible? Y seguro debe existir algún que otro caso de algún familiar que dijo, bueno, yo te pongo la panza, dale. Pero la realidad es que, digamos, no se da tan común, no es algo tan común. No se da tan común, o sea, ¿quién qué mujer va a querer atravesar 9 meses de embarazo para después? Recuerdo por ahí un caso de una hermana que me parece que lo había leído por algún lado, un caso de una hermana, bueno, así casos muy esporádicos, ¿no? Seguro. Sí, pero aparte son situaciones, la verdad, bastante, digamos, que marcan esto como cuando hablábamos de la prostitución, que Rosana también comentaba esta idea de este sentido antisocial también, digamos, porque que tiene esa acción, porque en el sentido de ¿vos qué marcás en este punto? Gran parte del mundo no cuenta con leyes que prohíban formalmente el alquiler de vientres. Entonces, ese vacío legal supone que se pueden generar esos contratos y digamos, y cuando lo que hay que prestar atención, sobre todo, en todos lados, es la tendencia de los fallos de la justicia después al respecto, porque en muchos lugares se arma el lío, como hablábamos. De hecho, a lo largo de la historia de este fenómeno, las leyes fueron para atrás, fueron para adelante, a medida que se fueron dando situaciones en las cuales la cosa se complicó. Entonces, ¿qué es la cosa se complicó? Que la mujer que gestó y parió dijo, bueno, no, yo al pibe me lo quedo. Entonces, lo que hay que ver es que en la gran mayoría de los casos, la justicia establece que la tenencia es de la familia que recurrió al servicio, de la familia, madre, padre, o pareja, que recurrió al servicio, que contrató el servicio. Entonces lo que vemos es que, está bien, hay un vacío legal en gran parte del mundo, hay en algunos lugares donde está estrictamente prohibido, como por ejemplo el caso de Francia, por eso hacía el chiste de que justo de París la cigüeña no viene, pero sí viene de otros lados, o que en Portugal, a partir del rechazo que generó la ley, tuvieron que suspenderla, pero en la gran mayoría de los lugares se va avanzando respecto a este punto. Y como siempre la pregunta es, ¿quién va a estar dispuesta durante 9 meses a gestar un hijo, a pasar por el parto, no criarlo después y hacerlo por una suma de dinero? ¿Qué mujeres van a estar dispuestas a hacer esto? Bueno, pero vos me dabas el ejemplo de Ucrania. En Ucrania hay mujeres dispuestas. Claro, pero ¿quiénes son esas mujeres? ¿Son mujeres que tienen trabajo? No, seguro. No, sí. Volvemos a lo que siempre hablamos también con vos y con Roxana, ¿no? Las características de las mujeres que tienen que hacer este trabajo, entre comillas,
por las consecuencias económicas y bla, bla, bla. Y volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Dónde está este negocio? ¿Quién tiene la posibilidad de hacer este negocio? Y a mí me parecía que si bien ya habían hablado del alquiler de vientres con Rosana en su momento, cuando hablaron de esta idea de que la paternidad y la maternidad no se tratan de un deseo, sino sí son un deseo particularmente, sino no de una obligación de algo que uno tiene que hacer sí o sí, sino que ese deseo se puede construir de un montón de formas. Digamos, aparte de por ahí dar las definiciones y hacer por ahí el paneo más de bueno, paremos la mano porque esto en el mundo está ocurriendo y ocurre de diferentes formas, sea legal, no sea legal, ver esos grises, prestarle atención, sino también por este punto que había surgido en su momento hace unos meses, acá, prestarle atención a Uruguay, que está acá al lado, sino también que el año que viene nosotros vamos a votar, y hay un candidato que aparece en todos lados, que está hablando mucho, que habló de la venta de órganos y de bebés, y la compra y venta de bebés también, y a mí me parece, y justamente es la persona que levanta la plataforma del liberalismo. Y justamente, ¿qué es el liberalismo? Y es eso, es la glorificación del poder burgués, porque una mujer burguesa no va a atravesar por un embarazo para un hijo que no va a ser de ella. Es más, en muchos casos son las que están contratando estos servicios. Claro. Sí. Y el liberalismo en el alquiler de vientres es una de las formas donde se puede ver de forma más cruda esta idea, donde la capacidad infinita de abuso que tiene aquel que explota al otro. Porque es, vas a tener a mi hijo. O sea, ni siquiera voy a pasar por eso. No, y lo llevamos a la donación de órganos y podemos hacer la misma comparación. ¿A quién van a andar donando? O sea, cuidado el tema de todos estos temas de la donación de órganos, ¿a quién le van a sacar? ¿A la gente que puede pagarlo o a los otros que no pueden? Entonces, ahí está a lo que siempre volvemos es es esta idea de que del poder de clase, digamos, de cómo sufre. Porque de vuelta esto, ¿quiénes son las que están ahora en Ucrania llevando adelante un embarazo en una guerra sin saber si aquellas personas que en febrero, cuando fueron a contratar el servicio, van a venir a hacerse cargo de esto, o dejaron de pasar plata, o porque dijeron, mira, la verdad que se complicó todo, y sí, bueno, pero a mí ya me enseminaron. Claro, ya estoy trabajando. ¿Cómo sigo? Claro, entre comillas, ¿cómo sigo con eso? Es una pregunta que fue lo primero que pensé cuando pensé que había estallado la guerra en Ucrania. Dije, ¿y las mujeres ucranianas qué onda? ¿Qué pasó con todas esas que estaban en esa situación? Porque cuando habían aparecido las notas ahí de la Cancillería Argentina, ayudando a todos aquellos padres que fueron a buscar a los bebés que tenían nacidos. Pero yo pensé en aquellas que hacía un mes habían firmado el acuerdo, y cómo seguía eso, digamos, cómo seguía ese caso. Entonces, es eso, en los lugares donde la clase obrera, donde las mujeres obreras se logran defender un poco más, tenés casos como Francia, como Portugal, donde le ponen un freno, o en muchos estados de Estados Unidos, por ejemplo. Ahora, en un montón de otros lugares no se toca el tema. En la Argentina, me acuerdo que en la columna de Rosana de aquella vez hace unos meses, contó que hay algunos proyectos, tanto en el Senado como en diputados, que están ahí a la espera de ver cuándo van a poder ser tratados, pero que se están presentando. Y el antecedente de Uruguay no es algo menor para nosotros. Entonces, hoy nos parecía que estaba bueno poder darle una vuelta de tuerca más a este tema y pensar en eso para el año que viene, que nos toca volver a votar, esta idea de cuando se habla tanto del liberalismo. Bueno, ¿qué es el liberalismo? Porque los personajes que lo están representando plantean cosas como alegremente el alquiler de vientres, y si uno quiere venderse se vende, pero ¿hasta a qué precio, digamos? ¿Hasta qué? ¿Dónde está el límite? Digamos, esa es la pregunta. ¿Dónde está el límite entre el deseo de la clase que domina y la dignidad de los explotados, de alguna manera?
Bueno, y pues es que me quedé pensando, Dolores, en el tema prostitución, llegamos a lo mismo, no sé Siempre. si, hablamos con Roxana, llegamos a lo mismo, ¿no? Siempre son los que menos pueden, los que menos tienen, en este caso las mujeres, las que tienen consecuencias, por ahí con menos derechos, con más obligaciones que derechos, y los derechos son cada vez más vulnerados, y cada vez cuesta más, y la verdad. Y bueno, y vos, como decís vos, tenés estos detalles que a veces no escuchamos porque pensamos tanto en la economía y en el bolsillo y dejamos de lado un montón de cosas de escuchar cuando hablan diferentes candidatos. Y está muy bueno que podamos abrir los ojos también a esos temas. Porque después los charlamos, los hablamos y ya están instalados y son parte por ahí de una campaña con una facilidad terrible. Claro, ¿representando a quién? ¿A favor de quién? Entonces no hacemos esa lectura. Así que la verdad que, como siempre, muy... Es esto, Sí, que esos bebés preciosos que aparecen en las revistas y que vamos a buscarle una hermanita a Mirko ahora, y después, o novelas como Pequeña Victoria, donde se empieza a naturalizar esta idea de que, bueno, si vos querés tener un hijo, podés pagar para tenerlo. Y, digamos, pero ¿quién está del otro lado? ¿Quién va a poner el cuerpo? ¿Quién va a poner el óvulo? ¿Cómo es este proceso? ¿Le cuesta algo a esa persona que va a hacer eso? Y esa persona es no solo... ¿Quién es? Generalmente pertenece a la clase obrera y en todos los casos es mujer, porque si no, no hay manera de gestar ni de poner el óvulo. Entonces, nada, pensar en eso. Bueno. Pensar en el otro lado y no solo en lo que se quiere imponer constantemente desde el discurso liberal. Bueno, la verdad que agradecido, y está bueno que hagamos otras miradas. Por eso siempre estoy muy agradecido cuando charlamos con ustedes, porque siempre queda otra mirada, siempre queda la otra mirada que nos da la posibilidad de pensar, por lo menos pensarlo, por lo menos analizarlo. Después, bueno, cada cual decidirá, ¿no? En todos los sentidos. Pero agradecidos con eso, agradecido por lo menos de mi parte, con eso de ver la otra posibilidad también, que del otro lado hay otro, que del otro lado, cuáles son los discursos, qué hay detrás del otro discurso, que a veces no lo miramos, como digo yo, por una cuestión económica, por una cuestión de hay que cambiar, bueno, lo mejor que tenemos, hay que cambiar esto, ¿viste? Pero ¿cómo lo vamos a cambiar? ¿Desde dónde? ¿Con una mirada únicamente de la economía? Seguimos pensando que la economía es lo único que importa. Y acá tenemos un tema muy interesante para analizar, por lo menos para analizar y seguir analizando. Así que desde ese punto, muy agradecido. Muchas gracias a vos por darnos el espacio. Por favor. Un gran saludo y que sigan bien. Un abrazo. Un abrazo. Hablamos. Chao, Francisco. Chao.